Hay veces en que tenemos que dar pasos audaces para lograr reformas necesarias. Y eso fue lo que pensamos desde el primer día de nuestro gobierno respecto de la educación superior, que llevaba prácticamente 2 décadas, que estaba siendo regida por la Ley 30 del 92. Fuimos el primer gobierno en 20 años en tomar la decisión de revisar a fondo este importantísimo tema. Y fue así como construimos un proyecto de ley elaborado luego de múltiples reuniones con la comunidad académica, con los estudiantes, con los padres de familia, con los empresarios y todos los interesados en la educación. Y ese fue el proyecto que presentamos al Congreso. ¿Qué queríamos? Permitir un mayor acceso con equidad e inclusión, mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado, un mejor financiamiento y una rendición de cuentas por parte de las instituciones educativas. Como todos recuerdan, algunos sectores académicos, en particular grupos de estudiantes, reaccionaron en contra del proyecto, pues consideraban que no había sido suficientemente discutido y no había sido concertado. Dentro de ese espíritu de diálogo y de concertación que siempre he querido tener, creo que los gobiernos deben tener ese mismo espíritu, lo retiramos, porque sobre todo este tipo de reformas debe tener el más amplio respaldo. Pero lo cierto es que la educación superior no fue que la hiciéramos a un lado, sino que pasó a ocupar los primeros lugares en la agenda de los medios y en la agenda de las políticas públicas. Y cómo me complace ver el resultado de la encuesta de Le Monde, que dice que el 90%, y eso además lo palpa uno todos los días, en la campaña también palpé mucho el interés tan marcado de toda la población sobre la educación superior. El proyecto de ley tenía buenos objetivos y ese no fue ni mucho menos un triste final de la reforma a la educación que Colombia necesita. Todo lo contrario, fue un prometedor comienzo de un proyecto más audaz, más visionario, más ambicioso que el que nos propusimos hace 3 años. La verdad, hubiéramos podido, como suele suceder, renunciar a este empeño y engavetar el tema, un tema que siempre ha sido y es espinoso, complicado, que exige mucho trabajo y mucha concertación, pero en lugar de tomar esa actitud del avestruz, hicimos lo contrario. La ministra tuvo en eso mucho que ver. En noviembre del 2011 le dimos comienzo a lo que se denominó el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior, involucrando a voces de los más variados matices que querían participar y querían ser coautores de una revolución educativa. Fueron consultadas las 6 regiones que agrupan el país, consultadas sobre el tipo de educación superior que requieren los territorios y sobre qué acciones deben tomarse para que esa educación se convierta en realidad. Además, se instalaron mesas temáticas con todo tipo de asociaciones representativas de la educación superior. Se tuvo en cuenta los análisis de expertos internacionales, de organismos multilaterales, la UNESCO, y se intercambiaron experiencias con muchos países. También se dialogó con las comisiones del Congreso de la República, con periodistas, con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes y por supuesto los estudiantes también fueron consultados en sus diferentes organizaciones. El resultado de este proceso participativo, como lo dijo la ministra, no tiene precedentes. Me dicen que más de 33.000 personas hicieron sus aportes. Lo más cercano a ese nivel de participación fue el Plan Decenal de Educación
2006-2016, que involucró a unas 12.000 personas. Ahora estamos hablando del triple. En otras palabras, pasamos de una marcha estudiantil que se realizó a finales del 2011 a una movilización nacional con todos los sectores interesados en la educación superior. Y el resultado de todo este proceso es este acuerdo, el Acuerdo por lo Superior 2034, una propuesta de política pública nacida, como deben ser la mayoría de las políticas, desde la base. Lo mismo estamos haciendo para el sector agropecuario y producto de una consulta a un amplio grupo de sectores sociales y académicos del país. Y el responsable de esta titánica tarea fueron ustedes, fue el Consejo Nacional de Educación Superior, el CESU, un órgano que ustedes conocen mejor que yo, colegiado, el país debe conocerlo mejor, y además que es el más representativo de este sector. Y reciban de mi parte, todos los miembros del Consejo, un sentidísimo agradecimiento, porque ustedes lideraron este diálogo, y gracias también a todas las instituciones y a todas las personas, y a esas 33.000 voces que aportaron al Acuerdo por lo Superior. ¿Qué mejor forma de diseñar una política pública, sobre todo para mí la más importante, la educación? Y si no es escuchando a sectores variados, de distintas posturas ideológicas, donde se respetan las diferencias, así es que construimos país, construimos patria. ¿Qué mejor ejemplo de construir en medio de las diferencias y gracias a las diferencias, porque así también se construye, porque así es como se escucha el sentir de una sociedad, de una nación? Desde el gobierno acompañamos todo este proceso, no solo con el Ministerio de Educación. La ministra siempre me mantenía muy informado sobre cómo iban las conversaciones, sino también las diferentes instituciones que tienen que ver con la educación, el SENA, el ICFES, el ICETEX, Conciencias, Plan Acción Nacional. Nuestro compromiso es y seguirá siendo el fortalecimiento de la educación pública. Hoy tenemos una visión compartida sobre cuál debe ser la educación superior de calidad que requiere Colombia para las próximas 2 décadas, ahí consignado en este resultado. Y coincidimos plenamente en los 10 temas claves identificados en el acuerdo como necesidades que deben ser resueltas. Aumentar la cobertura de la educación superior y la inclusión de poblaciones vulnerables. Segundo, mejorar radicalmente la calidad de las instituciones. Tercero, acercar la ciencia, la tecnología y la investigación a las realidades del país para que aporten más en el desarrollo local. Cuarto, promover una educación superior pertinente para las regiones, como aquí bien se ha dicho. Quinto, articular mejor la educación media con la superior y la formación para el trabajo. Sexto, mejorar las condiciones de bienestar de los profesores y de los estudiantes. Séptimo, apropiarnos decididamente de todas las posibilidades que ofrece algo que cada vez es más importante, la educación virtual. Octavo, avanzar en la internacionalización de nuestro sistema de educación y ser más competitivos. Noveno, diseñar un nuevo modelo de inspección y vigilancia, como aquí también se dijo, que permita más calidad y más transparencia. Y décimo, asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior. En nuestro gobierno, quiero reiterarles y quiero decirles, nos comprometemos a acoger este acuerdo y a liderar su progresiva ejecución. Haremos las gestiones jurídicas y las gestiones políticas pertinentes que se necesitan para convertirlo en realidad. Y también, claro que sí, seguiremos animando el diálogo social para materializar la visión planteada en el acuerdo. Eso requiere
esfuerzo, pedagogía, mucha discusión. Estoy seguro de que con esta propuesta y el empeño del gobierno y de todo el país haremos realidad ese sueño que les propuse a los colombianos de ser la nación más educada de la región en el año 2025. Vamos a estudiar juiciosamente las propuestas que nos han hecho, dirigidas a mejorar la institucionalidad del sector, a garantizar la educación, la calidad de la educación superior y incluyendo esa vigilancia y control que sea más eficaz. En todo caso, mientras se analizan estas propuestas, vale decir que no empezamos de ceros. Hablemos, por ejemplo, de la sostenibilidad financiera en la educación superior. En estos 4 años creo que hemos gestionado, y usted me corrige, ministra, más recursos para la educación superior pública que cualquier otro gobierno. Entre otras cosas, creamos la estampilla Pro Universidades Públicas, que va a generar 5 billones de pesos durante los próximos 20 años. Además, con el impuesto de renta para la equidad, lo que se llamó en la reforma tributaria el CRE, hoy contamos con medio billón de pesos anuales para financiar proyectos de inversión en nuestras instituciones públicas de educación superior. Y bien sabemos que las necesidades son siempre mayores que los recursos, y por eso vamos a invertir muy bien cada peso, con gerencia, con eficiencia, garantizando la continuidad de dichas inversiones. Por lo pronto ya hay resultados a la vista. Instituciones y estudiantes pueden dar fe de cómo ha crecido la matrícula en las instituciones públicas y cómo ha aumentado también la presencia regional de entidades como el ICETEX. Hemos creado cerca de 500.000 nuevos cupos para 500.000 de colombianos que hoy tienen esa oportunidad. La cobertura ha aumentado, ¿cuántos puntos, ministra? Casi 10 puntos. Hoy es casi el 47%, la recibimos en 37. Hoy 6 de cada 10 estudiantes, ese 47 todavía es muy bajo. Pero lo bueno también es que 6 de cada 10 estudiantes de los que están accediendo provienen de familias con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Eso encaja perfectamente dentro de nuestra política de buscar una mayor equidad, y eso es un gran logro, ministra. Eso es realmente, si queremos que este país sea más justo, darle oportunidades de educación superior a los que menos tienen, esa es una inversión muy rentable. Ahí hemos avanzado entonces en inclusión, porque entendemos que la educación superior no debe ser un imposible para algunos, sino una opción para todos los colombianos. Eso es algo que quisiera enfatizar. Y como dije en la campaña, hemos hecho mucho, pero falta todavía muchísimo por hacer. Por eso acogemos esta propuesta del CESU, la asumimos como propia. Nuestra meta para el año 2018 es crear por lo menos 400.000 nuevos cupos y acercarnos al 60% de cobertura. Si lo logramos, vamos a estar 10 puntos por encima del promedio de América Latina. Ese es uno de los retos importantes. Adicionalmente, el gobierno viene trabajando en un decreto que les dará reconocimiento oficial a instituciones de educación superior indígenas, que por supuesto deberán cumplir unos requisitos mínimos de calidad. Sin duda, como aquí se ha dicho, se trata de un hito en la historia del país y un paso hacia lo que todos queremos, una educación incluyente, entendiéndola en un sentido mucho más amplio. Creemos que tener instituciones de educación superior indígenas nos permitirá contar con una oferta educativa más pertinente para esas comunidades, para que amplíen los horizontes de sus proyectos de vida, para que trabajen en las necesidades particulares de cada etnia. Y vamos por más. La semana pasada
cuando presentamos al Congreso el presupuesto para el año entrante, ratificamos nuestro compromiso con la educación en todas sus etapas de formación. Por primera vez en nuestra historia, el presupuesto para el sector educativo será más alto que el destinado a cualquier otro sector, más alto que el de la seguridad y la defensa. Y no puede ser de otra manera, porque eso en el presupuesto es donde se demuestran las prioridades. Y muy apreciada ministra María Fernanda, quiero felicitarla porque sé que la propuesta que hoy recibimos es fruto también de su liderazgo y su permanente compromiso, que lo he visto durante estos 4 años con la educación, no solamente superior, sino a todo nivel. Y a pocos días de terminar el primer periodo de mandato, quiero reconocer ante la comunidad educativa, toda aquí reunida, la inmensa labor realizada, no solo, como dije, en la educación superior, sino en todas las etapas de formación, porque la he visto allá en los programas de 0 a Siempre, cuando vamos a los colegios en primaria, en secundaria, con esa misma pasión. El trabajo multiplicado por la primera infancia, la gratuidad escolar, la construcción y renovación de la infraestructura, lo que vimos en ese video que se presentó al principio, ese programa revolucionario de Todos Aprender, del cual yo me enamoré también, que además ha sido reconocido ahora por la OCDE, los mismos que vinieron a llamarnos la atención por las pruebas PISA, que como ustedes saben es unas pruebas donde no nos fue bien, pero que estaban midiendo la educación del 2012 para atrás 10 años. Esos mismos le dijeron a usted, cosa que nos llenó de orgullo, que estábamos haciendo las cosas que tocaban y que ese programa era de talla mundial. Lo que usted ha hecho en dotación de bibliotecas escolares, los créditos del ICETEX con 0 interés real, los subsidios de sostenimiento, en fin, la lista es larga y a la cabeza de ella se encuentra una gran ejecutiva que ha puesto su mente, su corazón y su esfuerzo en lo más importante para cualquier país, que es su educación. Por eso tiene María Fernanda mi reconocimiento y el de todos los colombianos. Apreciados amigos, así como nuestras fuerzas armadas nos han permitido llegar a este momento en el que estamos avanzando para ponerle fin al conflicto, de la misma manera los encargados de preservar la reconciliación, una reconciliación que espero se aproxime, que ya hemos comenzado en muchos sentidos, serán los maestros y las nuevas generaciones educados bajo esta visión colectiva. Así lo sugiere el Consejo Nacional de Educación Superior en este acuerdo que hoy nos entregan. Ustedes nos dicen, la paz y la convivencia son posibles en una nación educada. Además me entregaron este símbolo al lado de la paloma de la paz, entonces esa unión es lo que va a hacer grande nuestro país. Hagamos ese sueño posible, hagamos de Colombia la nación más educada, hagamos de Colombia un país en paz. Muchas gracias.